a seguir regulando la instalación de ascensores en comunidades, subiendo los porcentajes de vivienda protegida, el tema de la contratación pública de empresas que incluyan el tema de la contratación de personas de colectivos en riesgo de exclusión, el tema de contratar un seguro. Os lo podéis creer o no, pero muchos seguros no me aceptan y el que me acepta lo tengo que pagar más caro, cuando para mí es más complicado conseguir un empleo, porque hay que ser realista. Para cualquier empresario, verme a mí o ver a mis compañeras no es lo mismo. Termino con esto. Todo esto lo han hecho personas como Eduardo, como Dimas, como Chiqui, como Lenchu. Todo esto hay que agradecérselo a estas personas. Y por eso decimos que no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy. Es que no es lo mismo. Porque cuando das lo que te sobras, no estás compartiendo, estás dando limosnas. Y por eso ahora que estamos en esta época tan dura, cuando la derecha nos dice que nos va a dar lo que se pueda, estamos volviendo a la época en que la Iglesia se ocupaba de nosotros, los pobrecitos en los orfanatos y en los hospitales de enfermos. Por eso os pido que el domingo hay mucho en juego, que vayáis todos, como decían mis compañeros, que no dejemos ni un solo voto en casa, que no os tenga que ver por Bilbao en verano y os diga, me habéis quitado mis derechos por no ir a votar, que no me tenga que arrepentir de sentirme compañero y compañera en igual de condiciones que vosotros. Lo hemos conquistado con muchos esfuerzos. Sigamos luchando por ello, Edu. Buenas tardes. Mirad, me está pasando algo en esta campaña que no debería pasarme, y es que no tengo sensación de estar viviendo una campaña. Es decir, estoy diciendo lo que me da la gana, ¿vale? Estoy diciendo todo aquello en lo que creo. Estoy diciendo las cosas que pienso. Me da igual cómo las valoren, qué rebote electoral tenga. Me siento plenamente cómodo con el discurso del partido en la campaña. Y con el discurso del partido aquí, Chiqui. Tu discurso de tanto tiempo lo recojo ahora yo encabezando esta lista, como antes el de Arantxa Mendizábal, junto con los compañeros al Senado, y me encuentro en el sitio correcto. Pero si me dais a elegir, me gustaría parar aquí la campaña. Me tengo que ir a discutir con el Coneca y con Alfonso Alonso. No me apetece. Hoy decía, he venido con Begoña desde Málaga, y una periodista decía de mí, bueno, es muy majo el chaval, se le da mejor esto de la paz, los derechos sociales, los derechos de ciudadanía, que hablar de la prima de riesgo. No, mire, es que lo de la paz y lo de los derechos me habla mejor a mí que lo de la prima de riesgo. Es todo eso que me emociona más, que me construye más, que me hace ser lo que soy, de mirar como miro. Por eso, si me dejara Bego, que no me va a dejar, pararía la campaña aquí hasta la noche del viernes y cerraría aquí. Porque aquí me encuentro conmigo mismo, de alguna manera, ¿no? Me encuentro en el sitio exacto, en uno de los grandes centros de gravedad del socialismo, de esta forma de interpretar la realidad que tengo, aprendida de mi padre, de mi madre, estudiada en gente como Chiqui Venegas, como muchos de los que estáis aquí, llevada hasta niveles de mucha emoción en esta campaña electoral que nos decían tan difícil, pues yo no la estoy viendo difícil. Yo me estoy encontrando completamente de acuerdo conmigo mismo. Me estoy encontrando completamente de acuerdo con la defensa que el Partido Socialista está haciendo de las cosas que cree y de las cosas en las que quiere seguir creyendo. Y me estoy encontrando también muy cómodo viendo cómo algunos, a pesar de muchos esfuerzos, todavía no han aprendido nada. ¿Por qué digo esto? Mirad, esta forma nuestra de interpretar la realidad, el socialismo democrático, tiene un origen histórico lejano, en los siglos XV-XVI, en las tesis humanistas que dicen el hombre es lo único sagrado para el hombre. El hombre y la mujer son lo único sagrado para el hombre y para la mujer. En una dimensión, bueno, humanocéntrica de la interpretación de la realidad. Pertenecemos a una corriente histórica que le llaman en historia modernidad. Y el detonante que hizo explotar esto que somos es el proceso de industrialización, un cambio de superestructura económica en términos marxistas, primero en Gran Bretaña, después en la Europa continental, que produjo que una serie de personas, Pablo Iglesias en nuestro país, dijera no, no, mire, mire, todo esto es una vergüenza.
¿vale? Y le vamos a poner voz a los que están pagando el precio del recorrido histórico. Ya sé que ustedes, los que interpretan al capital, los que interpretan a los dueños de los sistemas de producción, se sienten muy cómodos del lado de los que escriben la historia. Muy bien, nosotros nos vamos a poner al servicio de quienes la sufren, al servicio de quienes sufren el paso de la historia. Se inventaron esto del socialismo, que fue conquistando fronteras. Bueno, es una corriente histórica, una corriente de pensamiento que tiene dos fronteras claras. Una es el republicanismo, otra es el liberalismo. En condiciones normales, digamos que el liberalismo es un espacio de centro, más bien centro-derecha en algunas zonas de Europa, en términos económicos claramente, en términos políticos está más difuso. Vamos a decir que suele ser campo de interpretación de partidos democristianos, de partidos de centro-derecha. Como en España tenemos una derecha en latitudes inimaginables para otras derechas europeas, ese es un espacio que ha interpretado el centro-izquierda, la izquierda, el Partido Socialista, la socialdemocracia española. Y lo hemos hecho sobre un factor que aquí en Euskadi es verdad que no ha servido para que el nacionalismo entienda nada. Nada. El derecho de pertenencia a una sociedad, a un Estado, al campo de regulación de la convivencia, en las leyes que la organizan, lo da solo la vinculación, la identidad, la condición de ciudadanía. Ningún otro consideración étnico de ningún tipo, cultural de ningún tipo, ideológica de ningún tipo, de origen, de género, de raza, de procedencia, de religión, de nada. Es verdad que tenemos una derecha que no lo ha entendido y una derecha nacionalista en Euskadi que tampoco. Sigue creyendo que se pertenece a Euskadi cuando uno piensa en Euskadi como ellos dicen que hay que pensar en Euskadi. Muy bien, pues no han entendido nada. El derecho de pertenecer a la sociedad vasca o de pertenecer a la sociedad española lo da una cosa, una figura, la condición de ciudadano. Nosotros hemos decidido formatearla, mirarla, aprenderla, metérnosla con H en el sentido de aprenderla, hacerla nuestra y abrirla. Y uno de los campos de trabajo fundamentales en este periodo de tiempo ha sido la elaboración, que Mercedes citaba antes y que habéis citado todos, de una producción legislativa que hace poco un ex primer ministro británico vino y dijo: miren, ustedes han hecho muchas cosas bien y muchas han hecho mal, pero ha habido una que la han hecho mejor que cualquier otro país de Europa, nunca en ningún otro momento de nuestra historia y nunca en tan poco tiempo. El avance en materia de derechos de ciudadanía que ningún país europeo ha hecho a tanta velocidad, con tanta amplitud, con tanta convicción y en tan poco tiempo. Hace 3 años me dieron la enorme suerte que ha tenido mi vida de pasar 19 horas al día en un despacho en el Congreso de los Diputados, en la Secretaría General del Grupo. Es verdad que eso me ha permitido muchas cosas, ¿no? Una, recibir llamadas y otra, hacerlas. Bueno, pues yo, Chiqui, he visto que cosas que tú me has contado, durante mucho tiempo instalamos los pilares de la democracia, me decía Chiqui, llamando y hablando con otros partidos socialistas europeos que nos nutrían a nosotros de las cosas que no sabíamos muy bien cómo hacer. Después de 40 años de dictadura, los años 80 fueron la de la construcción de los pilares fundamentales que hizo de España esto que conocemos en su Estado social, en su campo de derecho, en su sistema institucional, en el Estado de Derecho que lo conforma, etc. Bueno, yo he visto que en estos 3 años casi en la Secretaría General del Grupo, secretarios generales del Grupo Socialista de otros parlamentos que en otro tiempo eran nuestros espejos, han llamado a mi grupo, me han llamado a mí para pedirme las leyes de violencia de género, la ley de autonomía personal, la ley de igualdad, la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, todo lo que hemos hecho en materia de legislación, a todo aquello a lo que la derecha española ha votado que no, porque todavía no ha entendido nada, y que forma parte de uno de los orgullos principales de todo este tiempo, ¿no? Yo creo que hoy nuestro país, sin ninguna duda, bueno, yo creo que es un ejemplo de concepción ciudadana, de concepción laica de la ciudadanía. El socialismo tiene una mirada al servicio de quienes sufren la historia, es verdad, y no tiene una mirada totalizante de la sociedad en la que habita. No pretende la imposición de criterios propios. Rompimos con eso hace 100 años cuando Eduard Bernstein aplicó el criterio de pluralidad al socialismo y se inventó aquello de la socialdemocracia, aceptadora de la diversidad, aceptadora de la pluralidad en el campo de las instituciones que ya no buscan revoluciones sino reformas que transforman la realidad de las cosas. Y lo hemos hecho aplicado con una mirada secularizada. No decidimos cuál es el mejor modelo de familia, como hace Rajoy pactándolo con Rouco Varela, cuál es la familia que vale y la familia que no. No decidimos cuál es la orientación sexual que tiene una mayor carga de derechos y obligaciones de ciudadanía y cuál es aquella que es de segunda, de tercera o de cuarta división y, por tanto, vamos a llamarle de otra manera, vamos a quitarle el derecho a adoptar, no, vamos a esconderlo. No, mire. Nosotros de eso no hacemos nada. Asumimos la realidad de la sociedad en la que habitamos.
entendemos que se pertenece a ella en un campo de juego que se llama Estado de Derecho, leyes que organizan la convivencia y a la que se pertenece a través de una condición que es exclusivamente la de ciudadano. Ni es una identidad nacional, ni es creer en ningún dios, ni es una identidad religiosa, ni es nada. Es una condición de ciudadanos que los parlamentos legislan, modifican en función de criterios de mayorías y de minorías. Curiosamente, en todos los avances, el Partido Socialista estaba en la conformación de mayorías. Curiosamente. Desde el año 82 hasta la última ley Mercedes, que es una ley. Es verdad que la ciudad a veces trata de explicarlo todo y olvida el resto, ¿no? Pero me venía a la memoria el compañero que luchó en la guerra civil, porque una de las últimas grandes leyes que ha aprobado el Partido Socialista ha pasado completamente desapercibida en el grupo Chiqui. Óscar y Josu la recordarán bien. La ley de explotación de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Desde la Segunda República, las mujeres reivindican en este país la titularidad compartida de las explotaciones agrarias en la tierra que trabajan. Muy bien, se ha aprobado en las últimas 2 semanas del último periodo de sesiones de esta legislatura. Afecta a no sé cuántos cientos de miles de personas, mujeres todas en España. Por tanto, entre lo más famoso y lo menos famoso, lo más conocido y lo menos conocido, en mi opinión, nunca ningún gobierno trabajó tanto al servicio de un criterio de pluralidad, de un criterio de diversidad, vinculado a un principio de ciudadanía, una idea secularizada, laica, abierta, plural de la sociedad en la que habitamos, igualando en derechos y obligaciones de ciudadanía muchas y muy diversas formas de vida. Es verdad que tenemos un orgullo y un problema. El orgullo, ese es un espacio que podía haber quedado muerto, neutro, sin interpretadores políticos. Como decía Imanol, que sabéis que soy muy fan de él, los políticos, recordando a León Felipe, decía en un artículo, son traductores, hacen un ejercicio de traducción, escuchan lo que sucede y lo traducen en procesos de transformación social a través de las instituciones y a través de la formulación de mayorías, en donde Ramón Rubial decía que se hacían las revoluciones en nuestro tiempo, en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Bueno, pues en ese ejercicio de traducción podía haber quedado un espacio muerto que nadie interpretara, un lenguaje que nadie entendiera y, por tanto, que nadie tradujera, que es el espacio que queda en el ámbito de los derechos civiles, de derechos de ciudadanía que afectan a todo esto que tan bien representáis vosotros y de lo que estamos hablando. El orgullo está en que el socialismo elevó la mirada. Como Indalecio Prieto, soy socialista a fuer de liberar. Incorporo espacios de liberalismo, incorporo la teoría ciudadana que elaboró el liberalismo inglés del siglo XIX y lo hago mío. Le doy una forma socialdemócrata, socialista, le doy una dimensión social, una dimensión laica de interpretar la realidad, de abrir el campo de derechos, de incorporar formas de vida y de hacer que todo eso conviva en una cierta armonía legal en un campo y en un territorio determinado, que en este caso pues, se llama España, ¿no? Pero tenemos un problema, y el problema es que la derecha, que en condiciones, vamos a decir, más europeas, debería haber conformado junto con nosotros este espacio de interpretación, ha decidido que todo eso le es ajeno. Y tienen un problema, lo dije el otro día y lo repito, pretenden una narrativa privada del espacio público, una narrativa privada del espacio público. Curiosamente, ese ejercicio de privatización del espacio público lo hacen, como es obvio, sobre sus patrones de interpretación, sus componentes políticos, sus espacios ideológicos, sus ideas, su ideología.